Claro que sí. Bueno, vamos a empezar de una. Listo. Resulta que ustedes están aquí en este espacio invitadas por una persona, ¿sí? Que creó, digamos, un grupo para poder ofrecerles a ustedes una oportunidad de aprendizaje en cuanto a macramé. Bueno, esta persona que les está hablando es Estefanía Vargas. Yo soy la creadora de la marca @macraneando en Instagram y también soy la productora de un curso virtual de macramé. ¿Qué quise hacer yo? Resulta que cuando yo quise aprender macramé, que fue, digamos, como uno de los propósitos de, por ejemplo, a fin de año, que uno hace como la listica de los propósitos para el siguiente año, decidí querer aprender la técnica de macramé. Empecé a explorar por las redes sociales, por el mundo del internet, a ver qué me ofrecía para yo poder aprender macramé. Resulta que llegué a una plataforma que se llama YouTube y en esa plataforma de YouTube encontré un sinfín de tutoriales. Y quisiera saber quién de ustedes ha visto tutoriales en YouTube para aprender macramé. Las leo. Pueden ahí comentar para ir conociéndolas un poquito más. Entonces, mientras voy leyendo sus comentarios, entonces voy retomando. Resulta que entonces yo encontré YouTube y empecé a mirar una cantidad de tutoriales, pero resulta que esos tutoriales o no estaban en el idioma mío, ¿sí? O resulta que simplemente mostraban el paso a paso, digamos, de un tejido, digamos, de un tapiz, pero habían como pedazos en donde uno no sabía cómo continuar y no tenía uno como alguien que lo asesorara o le dijera, vea, puede hacerlo así. En otras ocasiones, por ejemplo, encontraba tutoriales con medidas erróneas, porque el lano no medía, pero resulta que cuando uno empieza a tejer, y si es uno principiante, resulta que no le coincide o no le alcanza la cuerda para poder realizar, digamos, la estructura del tejido. Entonces, bueno, no importa, yo seguí buscando y encontré algunos tutoriales que me permitieron como aprender algunos nudos básicos, ¿sí? Listo, exacto. Por ejemplo, desde Querétaro, México, sí he visto algunos tutoriales y me ha pasado lo mismo que a ti. Así es, uno encuentra en YouTube un sinnúmero de tutoriales que nos pueden mostrar de cero a fin un proyecto. Pero ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones esos videos a nosotros nos quedamos un poco cortas con esos videos porque no nos muestran todo lo que trae en sí el macramé, ¿sí? No nos enseñan, por ejemplo, a cómo calcular la cantidad de hilo, no nos enseñan los truquitos para aprender a cortar suficiente hilo para poder hacer el montaje, para poder hacer un tejido, no nos enseñan cuáles son las diferentes fibras que existen para poder tejer macramé, porque en el macramé nosotros podemos utilizar cualquier tipo de hilo. Hilo, por ejemplo, para macramé, hilo para crochet, piola, hilaza, yute, cabuya, cola de rata. Mejor dicho, hay muchas fibras que uno puede utilizar y ponerlas en práctica en la técnica de macramé. Y les pregunto, por ejemplo, ¿ustedes sabían que hay muchas fibras que existen para poder tejer macramé? Por ejemplo, les pregunto, con esos tutoriales que nosotros encontramos en YouTube, en muchas ocasiones uno ve el video, pero bueno, si tengo una consulta, puedo dejar el comentario. Si corro con la fortuna de que me responda, es perfecto, pero si no, entonces yo me las tengo que arreglar por sí solas para poder llevar a cabo ese tejido, ¿sí? Entonces, muchas veces nosotras queremos aprender macramé, ¿sí? Y el querer aprender macramé es empezar a hacer un proyecto como tal, o no. Por ejemplo, en este espacio, ustedes quisieran hacer un proyecto desde ya, ¿sí o no? Bueno, por aquí Liliana nos dice que ha usado cordón trenzado, algodón, yute, trapito, exacto. En el macramé se puede utilizar ya, hoy en día ya se puede utilizar de todo tipo. Listo, por ejemplo, pero entonces, antes de iniciar con un proyecto, primero nosotros tenemos que tener unas bases. Por ejemplo, saber hacer el montaje adecuado de las cuerdas, saber qué nudos vamos a utilizar, también, por ejemplo, saber qué cantidad de cuerda
vamos a utilizar para hacer nuestro proyecto, saber cortar las cuerdas para que desde el inicio no se nos vayan a desentorchar o dañar. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo aquí una cuerda, la corto, ¿sí? Pero si, por ejemplo, voy a hacer un proyecto suficientemente grande, por ejemplo, un camino de mesa, y requiero de 8 metros, cuando yo ya voy a tener el último metro para que me den 8 metros, resulta que me pasa esto en los extremos de la cuerda. ¿Y qué pasa ahí? Este pedazo ya se me va a perder. Y es algunos centímetros que me van a servir para poder hacer el tejido y poder utilizar toda la cuerda para mi tejido, ¿sí? Por ejemplo, ¿eso ustedes lo tenían claro o sabían que antes de poder hacer un tejido tenemos que conocer mucha información antes de? Bueno, por allí todas me decían que sí, que quieren hacer un proyecto. Bueno, pero antes de nosotros lanzarnos a hacer un proyecto tenemos que conocer muchas cosas. Primero, antes de tejer debemos preparar nuestra principal herramienta para poder realizar los tejidos. ¿Qué debemos cuidar con nuestra herramienta? Hacer ejercicios de calentamiento, no solamente con cada uno de nuestros dedos, sino también fortalecer y cuidar nuestras muñecas, ¿sí? Entonces, primero debemos hacer un calentamiento antes de ponernos a tejer. También tenemos que tener presente nuestra postura corporal para iniciar un tejido que pueda ser sencillo, desde como por ejemplo un portamaceta, que lo terminamos quizás en 1 hora, o un camino de mesas que nos puede tomar 3 o 4 horas, ¿sí? Entonces, miren que no es solamente estar en un espacio, aprender a hacer un tejido, sino que antes de aprender a hacer ese tejido es aprender todo lo que hay detrás del macramé, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este espacio es para compartirles un poco de mi experiencia y que esa experiencia sea más grata para cada una de ustedes, ¿sí? Por eso, yo decidí como empezar desde cero a ir recolectando información que va a ser muy útil para las personas que quieren aprender macramé desde cero y para poder tener unas muy buenas bases y poder llegar a construir luego todos los tejidos que ustedes quieran. ¿Qué empecé a hacer? Listo. Empecé a revisar en el internet cuáles eran las falencias que habían en el macramé para uno poder aprender. La primera, no había una asesoría. Sí se encuentran muchos tutoriales, pero no se cuenta con una asesoría, ¿sí? Por ejemplo, ¿a ustedes les gustaría tener una asesoría en caso tal de que ustedes van a hacer un proyecto y no tienen idea de cómo iniciar? Aparte de que tienen el video, digamos el tutorial, y aparte de que tienen ese tutorial, tienen una asesoría que en este caso sería mi apoyo, porque pues yo también estoy en un constante aprendizaje y pues tampoco no me las sé todas, pero la idea es poder brindar ese apoyo para la persona que quiere iniciar con su primer tejido o que quiere tejer macramé, ¿sí? Entonces, les gustaría, por ejemplo, ustedes tener un tutorial o un video explicativo y aparte de eso, una asesoría o alguien que los pueda resolver dudas o inquietudes en el momento que están estudiando estos videos. Bueno, también, por ejemplo, continúe haciendo entonces, primero que todo, una asesoría, buscar a alguien que me asesore, ¿sí? Luego de que encontré esa persona que me pudiera asesorar, entonces empecé a grabar, digamos, de cero a fin, nudos básicos. Ustedes sabían que, por ejemplo, los nudos básicos tienen variaciones. Por ejemplo, el nudo bodoque, el nudo cuadrado, el nudo espiral, el nudo alondra, que es el nudo principal de montaje. Los nudos básicos del macramé son algunos, son muy sencillos, pero esos mismos nudos también tienen variaciones. Y ustedes sabían también que de esos nudos podemos sacar patrones. Es decir, de un solo nudo, por ejemplo, este es un nudo cuadrado. Y miren que de este nudo cuadrado saqué un patrón para poder crear una pieza. En este caso, para crear un portavasos, ¿sí? Entonces, mire que el macramé se conforma de nudos, pero a la vez de patrones que yo empiezo a realizar para poder obtener una pieza, ¿sí?
Bueno, entonces sí les gusta la idea de que pueden estar estudiando un material audiovisual y a la par tener una asesoría. Bueno, les pregunto, ¿a ustedes les gustaría tener, por ejemplo, un repertorio de nudos y de patrones decorativos para poder agregarles a sus tejidos? Es decir, poder saber que voy a hacer un tapiz, entonces siempre hacer como las mismas estructuras que encontramos en internet, más bien por qué no variar e involucrar nuevos patrones que quizás no conozco y poder darle un toque diferente a mis tejidos. Por ejemplo, también les gustaría aprender, en muchas ocasiones a mí me pasa que muchos estudiantes se me acercan y me dicen, mira, yo encontré este proyecto, me muestran por ejemplo la foto de un espejo y me dicen, yo quiero aprender a hacer este espejo, pero no sé cómo empezar, es primera vez que voy a tejer. Listo. Entonces yo les digo, bueno, ¿te gustaría aprender a leer un proyecto de macramé para que tú misma lo hagas? ¿Cómo así que aprender a leer un proyecto? ¿A ustedes qué les suena cuando yo les digo aprender a leer un proyecto? ¿Qué se les viene a la cabeza o a la mente cuando yo les digo, les voy a enseñar a leer un proyecto a partir de una imagen para que ustedes mismas puedan recrearlo? Las leo. Los patrones, un patrón, ajá, exacto. Ver qué se necesita para hacerlo, muy bien, sí. Espérenme en un momento. Listo, ya volví. Poder diferenciar las clases de nudos, muy bien. Aprender los nudos, sería genial los pasos, sí, muy bien. ¿Qué más? Aprender los puntos, leer los patrones de la imagen, identificar los nudos de la imagen, los patrones, listo. ¿Les gustaría que hiciéramos ese ejercicio así rapidito? Algo muy sencillo como para darles una idea a ustedes de cómo ustedes mismas pueden aprender a leer un proyecto. Leer los patrones, muy bien. Leer los patrones de la imagen, identificar los nudos de la imagen, muy bien. Aprender el paso a paso. Porque en muchas ocasiones la misma imagen nos dice cómo podemos tejer, pero si yo apenas estoy iniciando o en ocasiones uno también no logra como identificar, ay, cómo hizo esta persona para hacer esta estructura aquí o cómo hizo para unir esta parte y esta otra. Listo. Entonces, denme un momentico, yo busco la principal plataforma para uno inspirarse en macramé. ¿Saben cuál es? ¿Saben cuál es la principal? Pinterest, muy bien, sí. Resulta que existe una plataforma que se llama Pinterest y con ella yo puedo buscar todo lo que yo quiera, por ejemplo, para decoración, para tejidos, para ropa, vestuario, decoración del hogar. Y si ustedes escriben simplemente la palabra en el buscador de macramé, ustedes van a tener un catálogo de diseños, diversidad de fotos en donde ustedes pueden replicarlas, pero ojo, la idea es que cada uno de ustedes también aprenda a ponerle su toque personal, ¿sí? Por ejemplo, que se diferencien en los tejidos de los demás y que no vaya a ser, digamos, como una copia o una réplica, porque pues obviamente hay que también respetar esos derechos de las personas para cuando crean un proyecto. ¿Listo? Bueno, entonces, esperen, yo busco aquí un proyecto y, bueno, ya tengo acá un tapiz. Vamos a ver, se ve muy claro. Espérenme, yo le busco un mejor tapiz. Bueno, este que está como más iluminado. Listo. Espérenme, yo la descargo. Y vamos entonces a hacer el ejercicio así rápidamente. Bueno.
Les voy a compartir pantalla. ¿Me confirman si ven en este momento la pantalla? ¿Sí ven la pantalla? ¿Sí? ¿Sí la ven? ¿Ven un tapiz allí de fondo? Listo. Bueno, entonces vamos a hacer el ejercicio. Resulta que para nosotros aprender a leer un proyecto tenemos que identificar varias cosas. Primero, su estructura, sus diferentes capas y cómo y desde dónde se puede empezar a tejer. Si yo, por ejemplo, empiezo a tejer desde el centro o por el contrario, desde los extremos. Les voy a preguntar, les voy a contar, una estructura significa cada parte de un tejido. Por ejemplo, el centro es una estructura, esta parte aquí que es el nudo espiral es otra estructura, el siguiente patrón, que es digamos como el nudo festón en ondas, eso es otra estructura. La trenza que sigue es otra estructura. Entonces les pregunto yo a ustedes, ¿cuántas estructuras ven ustedes en este tapiz? ¿Cuántas estructuras creen ustedes que hay en este tapiz? Bueno, por aquí me dicen que 6. ¿Cuántas estructuras creen ustedes que hay en este tapiz? 5, 6, 9, 6, 6, 9, 8, 5, 7, 5. Bueno, ¿quién da más? ¿Quién da más? 4. Bueno, resulta que voy a mirar si aquí puedo rayar. Espérenme un momento. Bueno, ustedes ven ahí la flechita. Bueno, esta es la primera estructura, ¿sí? Segunda estructura. Tercera estructura. Cuarta estructura. Quinta estructura. Sexta estructura. Y séptima estructura. ¿Por qué los flecos hacen parte de una estructura? Porque cuando nosotros vamos a preparar el material para tener listo, para empezar a hacer el montaje y empezar a tejer, yo necesito tener todo bien clasificado, primero para ahorrar tiempo, porque si digamos es un pedido que nos van a hacer y nosotros queremos emprender, o por el contrario simplemente quiero tener mi proyecto lo más pronto posible, pues yo debo ser lo más práctica posible también para poder que me rinda en el corte de las cuerdas, en la preparación y en el montaje y por ende en el tejido. Entonces yo tengo que identificar cuántas estructuras tiene este diseño para saber cuántos paquetes de material debo tener para poder empezar a tejer. Entonces ya sabiendo que tengo 7 estructuras, entonces yo empiezo a organizar. Bueno, para la primera estructura, aquí es lo que donde viene lo bueno. Para la primera estructura, espérenme aquí yo voy a limpiar. Listo. Voy a agrandar un poquito. ¿Con cuántas cuerdas necesito yo para poder hacer esta primera estructura? ¿Cuántas cuerdas creen ustedes que necesito yo para poder hacer esta primera estructura?
Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 cuerdas. En realidad son 17 cuerdas solamente para hacer el montaje de la primera estructura. Vamos a volver a contar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17. Son 17 entonces las cuerdas que yo necesito para poder hacer el primer montaje. La que me acierte, mejor dicho. Bueno, por aquí empiezan 6, 2, bueno, 20, 18, 19, 10, 12, 19. Muy bien, Alex y Sophie, es verdad, se necesitan son 19. ¿Por qué 19? Porque resulta que estas son las cuerdas de montaje central, pero las dos cuerdas principales de montaje para yo montar estas 17 son con las que voy a hacer nudo alondra, que sería esta y esta. ¿Listo? Entonces, para yo poder montar estas 17, primero tengo que ubicar dos cuerdas de montaje laterales, unirlas con un nudo alondra y empezar a montar sobre estas dos las 17 cuerdas restantes para poder tener mi primer centro y, por ende, mi primera estructura de mi tapiz. ¿Listo? Les pregunto, bueno, voy a dejar de compartir. Les pregunto, ¿ustedes sabían, por ejemplo, ese tip de que hay que identificar estructuras para empezar a tejer? ¿O simplemente ustedes empiezan a tejer así, pues las que ya han tejido? Las leo. ¿Por qué? Porque mira, en muchas ocasiones uno cuando quiere aprender algo, quiere ir es al grano, como decimos acá en Colombia. Queremos ir es al grano, queremos es empezar ya a tejer. A mí no me importa nada más sino empezar a tejer. Pero miren que antes de tejer hay que tener en cuenta cómo vamos a empezar a diseñar ese tejido. Porque no es solamente decir, listo, ya sé que son 7 estructuras y que para el centro, la primera estructura necesito 19 cuerdas. Pero ojo, en la imagen el tapiz se ve grande. Si yo lo voy a hacer grande, ¿será que me va a quedar de igual tamaño? ¿Sí o no? Si yo lo quiero hacer mediano o lo quiero hacer pequeño, entonces, ¿cómo hago? ¿Van a ser 19 cuerdas? ¿Van a ser más? ¿Van a ser menos? ¿Sí? Entonces, miren que no solamente es llegar a tejer de buenas a primeras, sino que la idea es que ustedes antes de aprender macramé, conozcan qué es lo que hay detrás del macramé, ¿sí? Bueno, no han hecho nada, no, bueno, Caro Cáceres decía, lo definí por lógica, exacto. Entonces, mire que en muchas ocasiones uno mira los tejidos y uno dice, pero esta persona, ¿cómo hizo para hacer esa parte del tejido? No tengo ni idea. Entonces uno como que empieza a buscarle como el truquito. Ojo, en muchas ocasiones uno a veces se queda corto en el hilo y uno dice, ¿y ahora yo qué cómo voy a hacer? Tengo que desarmar y volver a cortar y volver a montar. No, hay muchas opciones y muchos tips para uno poder agregar hilo y poder continuar sin que el momento de uno agregar ese hilo o esa cuerda se vea visualmente feo o que nos vaya a afectar, digamos, la apariencia del tejido que estemos haciendo, porque hay que saber agregar hilo, ¿sí? Entonces, miren que hay mucha información que uno debe como irse apropiando para ya después empezar a tejer. ¿Por qué se los digo? Porque cuando uno está aprendiendo a tejer y al principio nos va a faltar el hilo, no vamos a saber cómo empatar las estructuras, no vamos a saber el montaje, nos vamos a enredar, nos vamos a cansar de nuestras manos, de nuestra espalda, de nuestro cuello. Y si nosotros no tenemos como antes de empezar a tejer
este tipo de información presente, pues miren que no le vamos a coger como amor o cariño a ese aprendizaje. Por el contrario, vamos a decir, ay no, yo empecé a aprender a tejer macramé, pero es que me dolieron tanto el cuerpo que quedé cansada y no quiero volver a tejer. Le vamos a coger pereza o le vamos a coger, digamos, como aversión, como cansancio, y eso es lo que no queremos. Queremos que cuando ustedes aprendan y tengan esa oportunidad de aprender macramé, puedan tener esa oportunidad y que sea muy satisfactoria. Entonces, por ejemplo, acá nos dicen que ha tenido que ha trabajado nudos básicos, pero sin orden. Entonces, bueno. Y sí, Rosa, por aquí también me gusta mucho tu aporte. Es súper importante saber antes qué es lo que hay detrás del macramé para podernos lanzar a tejer. ¿Listo? Bueno, por aquí, cuando era pequeña hice pulseras con hilo encerado. Exacto. Y también, muy bien, Carmen. Una vez dice, yo quiero replicar ese tapiz. Oh, sorpresa, ¿qué hilo utilizo? ¿Será que utilizo piola? Pero es que yo, por ejemplo, para hacer la pluma, para poder peinarla, para con piola, es como un poquito como complejo. Bueno, entonces uno empieza a tener un sinnúmero de preguntas antes de tejer y entonces después dice, no, no voy a tejer porque es que no sé cómo empezar. ¿De dónde consigo los palos? ¿Qué hago con el palo? ¿Cómo lo limpio? ¿O dónde lo consigo? ¿O será que yo lo puedo hacer en otra base? No, es que no sé por dónde empezar. ¿Sí? Entonces, en mi experiencia de aprendizaje, vi todas esas cosas y yo dije, no, yo quiero crear algo en donde yo pueda ofrecerle una línea de aprendizaje a personas que quieran conocer y aplicar la técnica del macramé. Por eso decidí crear un curso virtual que se llama Macramé como negocio. ¿Por qué este nombre? Resulta que en este curso yo decidí reunir mucha información como desde qué es lo que vas a aprender, qué nudos básicos vas a conocer, las variaciones de esos nudos básicos y cómo con esos nudos voy a crear patrones para poderlos incluir en estructuras no solo de tapices, de todo tipo de piezas de macramé, porque esos mismos patrones yo los puedo hacer en un cojín o en un camino de mesa. O por el contrario, también lo puedo hacer en prendas de vestir, ¿sí? Entonces, empecé a recolectar y hacer un repertorio de nudos y de patrones para yo tener una base allí en donde yo diga, bueno, quiero empezar a hacer un tapiz, ay, pero ¿qué nudos utilizo? Pues me voy al repertorio de patrones y empiezo, bueno, este me gusta, lo quiero incluir en una estructura, este también lo incluyo en otra estructura, y así no me va a ser tan complejo iniciar con un proyecto, porque en Pinterest hay mucha inspiración, hay muchos tejidos, pero entonces a veces nosotros decimos, ay, pero es que no, quiero este con este, quiero este con este, es decir, quiero este nudo con este otro nudo, pero ¿cómo empiezo? ¿Qué hago? Entonces, retomando, van a tener un repertorio de nudos y de patrones decorativos. Pero no solamente eso, también antes de eso van a tener, por ejemplo, tips de cómo cuidar nuestra herramienta principal, ¿sí? Porque esto es lo más importante que debemos cuidar al momento de poner en práctica macramé. Para las personas que nunca han tejido, si ustedes empiezan a tejer, no se preocupen o no se vayan a, digamos, a extrañar si al día siguiente o a los dos les empieza a doler, digamos, los dedos, las articulaciones o las muñecas. ¿Por qué? Porque como no es un movimiento que ustedes están acostumbradas a hacer, por ende, pues les va a doler. Por ejemplo, cuando hacemos ejercicio, que al día siguiente amanecimos cansadas y molidas, pues eso es lo que nos va a pasar con las manos. Pero si nosotros procuramos antes de empezar a tejer por primera vez, hacer algunos ejercicios de calentamiento y estiramiento para cuidar nuestra principal herramienta, créanme que el malestar del día siguiente va a ser menos de lo que vamos a tener si no hacemos estos ejercicios. Y estos ejercicios, por ejemplo, no nos lo ofrece el Internet, ¿sí? Entonces, ¿qué decidí yo? Buscar ejercicios adecuados, no solamente para las manos, para los dedos, sino también para nuestro cuello, nuestros hombros y nuestra columna. ¿Listo? Entonces van a tener ustedes una guía básica de ejercicios para cuidar la herramienta principal de trabajo. También van a encontrar, por ejemplo, la lista de materiales principales que debe utilizar toda macramera para empezar a tejer.
Porque uno dice, bueno, yo quiero empezar a tejer. ¿Qué necesito? ¿Será que necesito tijeras? ¿Será que necesito 1 metro? ¿Será que necesito hilo? ¿Será que necesito un cepillito para peinar el hilo? ¿Será que necesito cinta? ¿Será que necesito un palo de madera? ¿Sí? Entonces, estos son materiales básicos que toda macramera debe tener en su espaciecito si quiere aprender a hacer macramé. Pero en muchas ocasiones nosotros, y para que una cinta, y para que unas tijeras, para que 1 metro, ¿sí? Entonces, empecé, listo. Voy a crear una lista de materiales básicos para que toda macramera los tenga presentes. Entonces, lo hice, ¿listo? Luego de esto, entonces dije, ay, no, yo necesito algo más. Ver, por ejemplo, que esto, todo lo que van a encontrar en este espacio lo puedan poner en práctica. Entonces, todos los nudos básicos y algunos patrones que encuentran dentro de este curso lo van a poder hacer construyendo un tapiz, que es como poner en práctica todo lo que han aprendido. Y no solamente esto, también, por ejemplo, van a encontrar proyectos de 0 a fin, más de 11 proyectos alrededor, en donde ustedes van a poder hacer un bolso playero sencillo, un portamacetas, un tapiz. Por ejemplo, como ya estamos aproximándonos a una fecha de festividades navideñas, inclusive una de nuestros estudiantes quiso aportar su conocimiento y también nos compartió un pequeño tejido de Navidad para poder aprenderlo a hacer de 0 a fin. Entonces, decidí yo que en este curso encuentren muchas herramientas básicas e intermedias para que ustedes puedan prepararse, conocer y aprender realmente el macramé, ponerlo en práctica y que lo disfruten. Porque uno dice, bueno, yo no quiero cursos, yo simplemente me voy a YouTube porque ahí encuentro muchos tutoriales, pero en esos tutoriales no te van a indicar, te van a dar unas medidas, pero quizás esas medidas no son tan exactas. ¿Por qué? Porque resulta que el hilo que está utilizando la persona que te está mostrando un tutorial no es el mismo que tú tienes. Y por ende, si ella te da una medida utilizando un grosor de hilo, por ejemplo, que este es un calibre 36 o 3 milímetros, por ejemplo, yo al principio no sabía lo de los hilos. Y hice la tarea de explicar y de conocer la diversidad de fibras que podemos utilizar en macramé. Entonces, allí también lo van a tener. Van a saber qué material utilizar para poder empezar a hacer sus tejidos. Entonces, si la persona del tutorial está haciendo un tapiz y está utilizando este hilo, este grosor, y me da una medida, no va a ser lo mismo si yo hago un tejido con este otro grosor de hilo. La medida no va a ser exacta y por ende el nudo o el tejido que vayan a hacer pues no va a quedar igual y puede que me quede corta en hilo o que por el contrario me sobre demasiado hilo y que sea un hilo que se pueda desperdiciar, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Simplemente un espacio en donde ustedes van a encontrar algunos proyectos con una lista de materiales respectiva y no solamente eso, sino que también hay espacios de clases en vivo en donde ustedes van a poder estar nutriendo toda la información y pueden ir conociendo nueva información, como por ejemplo, cómo aprender a leer un proyecto, cómo empezar a hacer una técnica, cómo aprender la técnica circular o semicircular en el macramé, cómo, por ejemplo, también saber cómo calcular la cantidad de hilo, porque uno dice, es que yo quiero aprender a calcular el hilo. No hay una fórmula mágica, no hay algo concreto en que nos digan, haga esto, siga estos 3 pasos y ya tienen la cantidad exacta que necesitan para un proyecto. No, ese es un proceso que cada una de nosotras debemos asumir y debemos crear como una bitácora o un cuadernito donde tengamos una base de datos para yo poder saber que si, por ejemplo, para mi primer tapiz, en mi primera estructura necesité 19 cuerdas, cada una de 2 metros, y si yo más adelante voy a hacer una estructura similar a la que hice anteriormente, solamente que un poquito más grande, entonces yo qué digo, bueno, ya sé que en un proyecto anterior utilicé 19 cuerdas de 2 metros, pero si yo lo voy a hacer más grande, entonces simplemente agrego por ahí unas 3 cuerdas más y como va a ser más grande, por ende,
tejido va a ser más grande y va a requerir de más hilo. Entonces, mi medida base va a ser de 2 metros para un tamaño proporcional al primer diseño que hice. Pero como ese diseño va a ser diferente al segundo que voy a hacer, que es más grande, entonces le agrego primero otras 3 o 4 cuerdas a las de la anterior, que eran 19, ¿sí? Y fuera de eso ya no van a ser con una medida de 2 metros, sino que va a ser, digamos, 2 metros 50. Entonces miren que al crear esa bitácora o al crear esa base de datos, yo ya voy teniendo como una referencia de qué medidas son las que me son útiles para yo poder ir un poco más a la fija, ¿sí? Sin embargo, antes de yo poder hacer este tipo de cosas, primero debo saber si yo para hacer un nudo cuadrado, cuánto hilo se me lleva a hacer un solo nudo cuadrado, ¿sí? Y si, por ejemplo, se me llevan 10 centímetros a hacer uno solo nudo, ¿cuántos metros o centímetros se me van a ir si yo hago entonces 2 hileras de nudos cuadrados, ¿sí? Y es así como uno más o menos va empezando como a conocer el cálculo de medida para poder hacer un proyecto, ¿sí? Por ejemplo, ustedes conocían esto, saben que antes de calcular la cantidad del hilo debemos tener presente el grosor del hilo, qué nudo se va a hacer, si yo, por ejemplo, soy de las que teje, por ejemplo, el nudo festón muy ajustado, o si por el contrario lo hago suelto. ¿Sabían esto? Las leo. Pamela dice, es mucha información, sí, y miren que nosotros esa información la desconocemos y simplemente queremos ir al grano a tejer, y antes de tejer tenemos que tener todo esto claro. No tenía idea, nada, no, entonces miren que detrás del macramé hay muchísima información, mejor dicho, detrás de este tejido hay mucha más información que nosotros desconocemos y que eso no nos lo muestra un tutorial de YouTube, ¿sí? Entonces, voy entonces a compartirles nuevamente qué pasa si se teje muy apretado, dependiendo, ¿sí? Porque hay diseños que ameritan que el tejido sea muy ajustado para que se vea la horma o por el contrario, que sean sueltos para que no vaya a quedar a la final como muy fruncido, que se vaya a recoger el tejido. Y todo esto ustedes lo van a conocer dentro de este curso. Entonces, por ejemplo, nosotras podemos todas tejer un portavasos, pero a mí me va a quedar de un tamaño de 16 centímetros y a cada una de ustedes de 15, de 13, de 20, de 18. ¿Por qué? Porque son diferentes manos. Y a pesar de que estamos haciendo una misma pieza, a cada una le va a quedar diferente. Entonces, todo eso también influye en el cálculo de medidas. Bueno, entonces, antes de mostrarles algo práctico, en este caso vamos a hacer un patrón. Yo les voy a mostrar cómo de cero a fin se puede crear un patrón que ustedes pueden utilizar en una estructura de un tejido, ya sea en un portamaceta, en un tapiz de pared, en un espejo, en un cinturón, en un cojín, en un camino de mesa, en un centro de mesa, en un individual. Voy entonces a mostrarles este patrón. Para este patrón se necesitan 6 cuerdas. Yo les había dicho a los chicos que las reunieron que les dijeran más o menos una cantidad de 8 cuerdas por si de pronto se necesitaba de reserva, ¿sí? Y que esas cuerdas tuvieran alrededor de una medida, espérenme por acá, de 1,50 m. ¿Listo? Entonces, voy a mostrarles el patrón para que se puedan preparar para irlo haciendo. No importa si no tienen el material a la mano, ¿sí?
es simplemente para que conozcan qué es lo que se puede aprender aparte de hacer todo un tejido, sino que para empezar a hacer todo un tejido, primero podemos empezar con pequeñas partes como una estructura. Listo, entonces les voy a compartir pantalla. Espérenme un momento. ¿Me confirma si ven pantalla? ¿Están viendo pantalla? Listo. Bueno. ¿Están viendo pantalla? Bueno, entonces aquí vamos a hacer un montaje con un nudo alondra. ¿Quién no sabe hacer un montaje de nudo alondra? Bueno, entonces, si no tienen, digamos, una base de madera o digamos un palito, pueden ir a hacerlo con un lapicero, no hay problema. Aquí lo importante es, ojo, en el macramé se necesita de mucha creatividad y recursividad, porque en ocasiones no contamos con las herramientas necesarias para las ideas que se nos vienen en el momento de tejer. Entonces les recomiendo explorar esa creatividad y esa recursividad que está en cada una de nosotras. ¿Listo? Entonces vayan y busquen rápidamente un lapicero o un palito de madera, un pincel o un palito que les pueda servir a ustedes de base. ¿Listo? Alex, muchas gracias por ese aporte que me haces de que si podemos asesorarlo, cuánto se puede cobrar en los diferentes proyectos. Claro que sí. Solamente espérenme que yo les muestre cómo hacer este proyecto y ya vamos exactamente a lo que tiene el contenido del curso. ¿Listo? Bueno, listo. Van entonces a buscar ese lapicero. Y en ese lapicero, espérenme acá. Bueno, vamos entonces a adelantar y vamos a mostrar cómo es el montaje, ya sea sobre un palito, un pincel, un lapicero, el montaje del nudo alondra. Es decir, vamos a mirar cómo se hace el nudo alondra para poder que ustedes sepan hacer el patrón que les tengo preparado. ¿Listo? Entonces, de esta forma es que se hace el montaje del nudo alondra. Listo, ¿ya lo vieron?
Es muy sencillo y este mismo nudo tiene más o menos como 5 variaciones. Y, Shofi, no es que esté mal hacerlo así, es dependiendo del gusto de cada persona para hacer el montaje. Por ejemplo, en muchas ocasiones esta misma pestañita no queda hacia adelante, sino que queda hacia atrás. Y entonces ya no es un nudo alondra normal, sino que es un nudo alondra invertido, ¿sí? Y este es el que se utiliza, por ejemplo, para hacer la unión de estructuras como en el tapiz que les mostré anteriormente. ¿Listo? Bueno, ya teniendo entonces claro cómo se hace el montaje del nudo alondra, vamos entonces a buscar el patrón que les tenía preparados para mostrar. En este nuevo patrón, bueno, ya sabiendo entonces cómo vamos a hacer el montaje, nudo alondra, van entonces a montar las 6 cuerdas como lo muestra en la pantalla. 3 al lado izquierdo, 3 al lado derecho, dejando un pequeño espacio en el centro de la base de madera. Ya en este caso puede ser, digamos, en un lapicero ponemos 3 y en otro lapicero ponemos otros 3. No hay problema. ¿Listo? Entonces miren acá que hay 3 a la izquierda y 3 a la derecha haciendo montaje con nudo alondra. Y vamos entonces a dar continuidad al proyecto. En este nuevo patrón vamos a variar un poco y solamente vamos a necesitar inicialmente 3 nudos alondra. Ahora vamos a explicar y vamos a realizar el proceso con estos otros 3. Vamos entonces a tomar de este nudo alondra, de izquierda a derecha, el tercero, su primer cordón y vamos a empezar a hacer un nudo festón. En esta ocasión yo voy a dejar mis nudos festones un poco sueltos, no los voy a ajustar para que al final me den la forma que yo deseo. De pronto vamos a ir viéndola poco a poco. Antes de continuar, ¿saben cómo hacer el nudo festón? Listo, no hay problema. Miren cuál es la facilidad. Resulta que yo estoy aquí dentro de la plataforma en donde tengo todo el contenido del curso digital que ustedes pueden tenerlo para que tengan esa oportunidad maravillosa de aprender macramé. Bueno, entonces, aquí, ¿qué voy a hacer? Dentro de la plataforma voy a navegar y voy a buscar en el módulo número 2, no, en el módulo número 4, que son nudos básicos, y voy a buscar el nudo festón. Y aquí en pantalla me va a salir la explicación de cómo hacer el nudo festón. Continuamos con nuestro nudo festón. El nudo festón se puede utilizar de diferentes maneras, pero por ahora te voy a explicar la base. Vamos a utilizar entonces nuestro cordón guía y nuestro cordón que va a tejer. Este cordón lo vamos a ubicar por encima de nuestro cordón guía y lo vamos a pasar por debajo de nuestro cordón guía. Ajustamos
nuestro cordón guía y ajustamos. Y así queda nuestro nudo festón. ¿Listo? Así es que queda o así es que se hace el nudo festón. Esto es lo que tenemos que tener claro para poder hacer nuestro patrón. En ese patrón también se incluye el nudo cuadrado. Entonces aquí les voy a mostrar también cómo se hace el nudo cuadrado. Nudo al otra. Ubicaremos la cuerda por encima. Para nuestro nudo cuadrado necesitaremos nuevamente una cuerda de piola, la doblaremos hacia la mitad y vamos a repetir el nudo anterior, es decir, el nudo al otra. Para hacer nudo cuadrado necesitamos 2 cuerdas dobladas a la mitad para poder hacer el montaje con nudo alondra. Es decir, vamos a hacer 2 nudos alondra. ¿Listo? Una vez tengamos el montaje listo, podemos empezar a hacer el nudo cuadrado o, como otras personas lo conocen, nudo plano. Ubicaremos la cuerda por encima del palo, ajustamos y ahora vamos a construir nuestro nudo cuadrado. Recuerden que estas dos tiras serán nuestras cuerdas activas y las dos tiras del medio serán las cuerdas pasivas. Ahora realizaremos un 4. Pasaremos la cuerda del lado izquierdo por encima de las dos cuerdas pasivas y pasaremos la cuerda derecha activa por encima de esta. Ahora esta cuerda va a pasar por debajo de la cuerda pasiva y la vamos a sacar por este espacio. Jalaremos ambas cuerdas hacia los lados y vamos a ajustar poco a poco. Ahora vamos a hacer nuevamente un 4 invertido. Nuevamente ajustamos nuestras cuerdas laterales y aquí ya hemos construido nuestro nudo cuadrado. Nuevamente haremos 2 nudos más. Haremos un 4. Ajustaremos nuestras cuerdas laterales y por último un 4 invertido. Y este es nuestro nudo cuadrado. De esta forma es que se hace el nudo cuadrado. Ya teniendo en cuenta cómo se hacen los nudos básicos que vamos a tener para hacer nuestro patrón, iniciamos entonces con el patrón.
Bueno, vamos a esperar un momentico que cargue, que el internet como que está un poquito lento. Listo. En este nuevo patrón vamos a variar un poco y solamente vamos a necesitar inicialmente 3 nudos al hilo. Ahora vamos a explicar y vamos a realizar el proceso con estos otros 3. Vamos entonces a tomar de este nudo alondra, de izquierda a derecha, el tercero, su primer cordón y vamos a empezar a hacer un nudo festón. En esta ocasión yo voy a dejar mis nudos festones un poco sueltos, no los voy a ajustar para que al final me den la forma que yo deseo, que pronto vamos a ir viéndola poco a poco. Ahora, con el cordón que no utilicé, voy a terminar de hacer el nudo festón iniciando una nueva barra. Voy a repetir este mismo paso al lado derecho. Miren que de 2 nudos básicos estamos empezando a crear un patrón que nos puede ser muy útil para llegar a decorar una estructura de un tapiz, de un cojín, de un camino de mesa, de un individual o de algún otro tejido que nosotros queramos hacer. Ahora voy a acercar un poco la parte izquierda hacia la derecha y haré nudo cuadrado. Antes de continuar con el tejido del patrón, les pregunto, ¿ustedes sabían o conocían que para hacer el nudo festón, por cada cordón se debe hacer 2 giros o 3? Les pregunto.
Las leo en los comentarios. Muy bien. Para hacer nudo festón, por cada cordón debemos hacer 2 giros. ¿Listo? Si hacemos solo uno, el nudo pues no nos va a funcionar. Pero si hacemos 3, pues nos va a impedir y nos va, digamos, a afectar el tejido. Entonces, siempre para hacer nudo festón se necesitan hacer 2 giros. ¿Listo? Voy ajustando poco a poco para procurar que estas cuerdas queden bien al momento de continuar con el nudo festón. Luego, con esta cuerda guía, voy a continuar tejiendo un nudo festón. Recuerden no ajustar mucho para que nuestro diseño no se vaya a desajustar. Es decir, solamente ajustar el término medio para que la figura nos quede como la deseamos. Elena, solamente debes cambiar la posición de las cuerdas para poder hacer el nudo festón. Mira, ya lo terminamos al lado izquierdo y ahora lo vamos a comenzar al lado derecho. Fíjate bien cómo es la posición de la cuerda para poder hacer el nudo. Y ahora vamos a hacer el segundo nudo. Vamos ajustando y repetimos este mismo paso que acabamos de hacer al lado izquierdo al lado derecho.
queremos que nuestras cuerdas... Allí ya, digamos, se hace la conformación del patrón con 3 nudos básicos. Nudo alondra, que es el nudo de montaje, el nudo festón, que viene haciendo la estructura de la parte externa, y el nudo cuadrado, que hace parte de la estructura interna. ¿Listo? En muchas ocasiones también nos confundimos un poco porque para hacer el nudo hacia un lado, las cuerdas van en una posición, y para hacer el nudo al lado derecho, obviamente la posición de las cuerdas debe cambiar, ¿sí? Por ejemplo, para el lado izquierdo, la cuerda guía siempre debe ir por encima de las cuerdas con las que vamos a tejer. Pasa lo mismo con el lado derecho. La cuerda guía, que es la que va a estar, digamos, diagonal hacia el centro, no la podemos dejar en esa posición, sino que simplemente la corremos y hacemos ya, digamos, el tejido con el restante de las cuerdas, pasándola siempre por debajo de la cuerda guía. Es un poco complejo entenderlo así, pero créanme que cuando lo ponemos en práctica, ya vamos a entender mejor cómo es, digamos, el paso a paso para aprender no solo los nudos básicos, sino también los patrones. ¿Por qué? Antes de aprender un patrón, necesitamos conocer muy bien cómo hacer el nudo y ponerlo en práctica. En este caso, el nudo festón es uno de los nudos, a pesar de que es un nudo básico, es uno de los más complejos. ¿Por qué? Porque para poder darle la forma, el contorno que quede siempre igual en cada parte, hay que mantener la misma presión para ajustarlo, o por el contrario dejarlo siempre un poquito suelto. Bueno, entonces, para ya ser un poco más concreta, quiero entonces mostrarles qué fue lo que yo decidí hacer para tener una línea de aprendizaje más claro al momento de conocer la técnica del macramé. ¿Qué decidí hacer? Crear un curso digital en donde yo voy a poder encontrar varios módulos, en donde cada módulo va a contener una información específica. El módulo número 1, que es el de introducción, es allí donde ustedes van a encontrar lo más básico del curso, como conocer la metodología del curso, cómo acceder a los grupos privados, las recomendaciones, por ejemplo, para el manejo de la plataforma, los horarios de atención, cómo ver el curso, porque, por ejemplo, este curso está alojado en una plataforma que lo podemos ver desde un computador, pero también lo podemos ver por medio de una aplicación en el celular o en un dispositivo móvil. Y también este curso, aparte de que ofrece un contenido, digamos, concreto, también cuenta con unos bonos exclusivos, como 3 ebooks de proyectos de macramé. Estos 3 ebooks reúnen alrededor de 50 proyectos de tejidos, desde cojines, portamacetas, bueno, tienen muchos proyectos. También, como bonos exclusivos, tienen acceso a una comunidad privada, tanto en Telegram como en Facebook. Allí ustedes pueden compartir todos sus proyectos, consultar con sus propias compañeras, si están en su mismo país, o dónde es que pueden comprar los materiales. Ojo, esto es muy importante para nosotros empezar, es tener una lista de proveedores, no solo a nivel nacional, acá en Colombia, sino también a nivel internacional, para que ustedes sepan en dónde pueden empezar a adquirir sus propios insumos. Entonces, también van a tener ese tipo de información, también a tener clases en vivo, no solamente de macramé, sino también de marketing digital. ¿Listo? Entonces, ya voy para tocarles ese tema. Entonces, como les contaba, esto es lo que tiene prácticamente el primer módulo. El segundo módulo, les hablo entonces de los ejercicios básicos para cuidar nuestra herramienta principal, de cómo conocer, también les hablo sobre conocer el hilo, las herramientas básicas o la lista de materiales básicos que necesita toda macramera para iniciar a aprender a tejer el macramé. Encuentran también un módulo de calendario de clases, porque como les digo, que ustedes van a contar no solamente con un material audiovisual ya grabado, sino que también van a contar con clases en vivo, como lo estamos haciendo en este momento. ¿Listo? Esas clases sí tienen un horario fijo, pero si ustedes quieren entrar a estudiar el contenido, todo el contenido del curso, lo pueden hacer ustedes en el momento que ustedes quieran, las veces que ustedes quieran, y no tienen que cumplir horario.
Si ustedes quieren participar en las clases en vivo, pues se pueden agendar, miran el calendario y dicen, ay, este próximo miércoles de clase es a las 7 p.m. hora Colombia, me voy a agendar para poder participar. Si no, dado el caso y no me puedo conectar a esa clase en vivo, pues no hay problema. Simplemente veo la clase ya grabada porque también se graban las clases en caso tal de que no puedan asistir. Luego encontramos el módulo de nudos básicos. Los nudos básicos con sus respectivas variaciones, porque como les decía, hay muchas variaciones de estos nudos. Luego encontramos los nudos decorativos, que son, digamos, ya patrones, que son, digamos, nivel principiante. Y seguido de esto encontramos patrones de nivel intermedio, que son los que nosotros podemos llegar a ver en proyectos de tamaño M o tamaño L. Cuando yo digo tamaño M son tapices tamaño mediano y ya tapices talla L o tamaño L son tapices grandes, de esos que uno ve que casi ocupa como media pared. Luego de estos patrones de nivel intermedio van a encontrar cómo cortar el hilo, cómo agregar hilo cuando se acaba, cómo agregar hilos de colores a los proyectos que nosotros solemos hacer, porque en muchas ocasiones o hacemos un tejido de un solo color, en este caso color crudo, o de colores, por ejemplo, mezclando color crudo con color café o color crudo con color gris. Entonces, ¿cómo saber agregar este hilo de colores? También tips y recomendaciones de cómo llegar a cuidar estos proyectos a largo plazo y si, por ejemplo, nosotros realmente queremos no solamente aprender macramé, sino que también queremos llegar a emprender con lo que aprendamos en macramé, pues resulta que vamos a también tener un módulo, no solamente uno, sino varios, de marketing digital. Es decir, con el profesor Johan, que es el de marketing digital, él les va a enseñar a ustedes desde lo más principiante en las redes sociales hasta lo intermedio y más adelante avanzado, como por ejemplo, cómo crear su Instagram, cómo crear, digamos, una cuenta de empresa en Instagram, cómo crear su marca empresarial, es decir, cómo encontrar ese nombre ideal para que lo encuentren a uno en Instagram, cómo hacer, digamos, el logo, cómo crear la fanpage en Facebook, cómo crear esa cuenta, cómo unir, por ejemplo, Instagram con Facebook, que son cosas que nosotros, mejor dicho, no conocemos, no sabemos, sino que simplemente creamos una cuenta y cómo movemos esa cuenta, cómo ponemos a funcionar esa cuenta. Pues aquí también lo van a aprender. Y no solamente también van a aprender eso, sino que también muchas ocasiones nosotros decimos, bueno, yo voy a aprender macramé y lo voy a vender, pero yo cómo sé cómo darle el precio a eso, ¿sí? Pues sencillo. Aquí les vamos a enseñar, o Johan les va a enseñar cómo ponerle valor a tu producto, es decir, qué debemos tener presente o tener en cuenta para saber el precio sin que tumbemos al cliente, sin que nos tumbemos a nosotros, para dar con un precio ideal a nuestros productos, valorando la materia prima, la mano de obra y todos los insumos que se utilicen para crear esa pieza. También van a saber las estrategias de venta en redes sociales para que ustedes puedan impulsar su marca empresarial vendiendo sus productos de macramé. Aquí mire que el curso cuenta con 23 módulos en donde ustedes van a poder aprender no solamente macramé, sino que también marketing digital. ¿Listo? Bueno, por aquí. Bueno, si no se escuchaba el audio del video es precisamente porque como es contenido exclusivo de nuestro curso, pues no podemos, digamos, compartir al 100% la información, ¿sí? Les quería era mostrar para que ustedes vieran visualmente qué pueden llegar a encontrar de contenido dentro de este curso. ¿Listo? Por eso es que pues no se escuchaba el audio. Sí, claro, dentro del curso ustedes van a encontrar mucha información, desde los nudos básicos, cómo cuidar las piezas,
por ejemplo, el lavado, cómo se puede lavar, cómo no se puede lavar, qué condiciones hay que tener en cuenta, también cómo poder impulsar su emprendimiento desde macramé, se pueden agendar a las clases en vivo. Mejor dicho, este curso este curso es muy completo porque si yo cuando estuve en ese proceso de aprendizaje y quise poder aprender de una forma como más completa y en orden, por eso decidí hacer el curso, para poder ofrecer esa oportunidad de que cada una de ustedes pueda empezar con muy buenas bases de cero a fin para poder conocer muy bien la técnica de macramé. Y en este momento, este curso está con un descuento y este descuento va solamente hasta el viernes, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes puedan aprovechar y con las personas que las invitaron a este espacio se puedan comunicar para poder adquirir este curso. Les pregunto a ustedes, con toda esta información que les he compartido hoy y que les he contado qué es lo que contiene este curso, ¿cuánto creen ustedes más o menos que puede estar avaluado teniendo en cuenta también los bonos exclusivos, como los 3 ebooks y algo también que me faltó? Bueno, los bonos exclusivos son clases en vivo, los 3 ebooks, comunidad privada y sorteos trimestrales, no de algo en físico, algo tangible, porque como son estudiantes a nivel mundial e internacionalmente, es un poco complejo hacerles llegar a ustedes, por ejemplo, materia prima. Sin embargo, siempre nos las arreglamos para que ustedes puedan tener un muy buen premio participando y siendo parte de este curso. Entonces, miren todo lo que trae consigo este curso, que es muy completo para personas que realmente no tienen bases en el macramé o que por el contrario las conocen, pero desconocen cierta información necesaria para poder aprender esta técnica. Entonces les pregunto a ustedes, más o menos, ¿cuánto creen ustedes que puede llegar a costar este curso? Las leo antes de resolver las inquietudes que tienen. Incluso todas esas inquietudes que ustedes me están haciendo, encuentran las respuestas dentro del curso. ¿Por qué? Porque son temas o son dudas tan constantes que precisamente por tener una asesoría, ya sea conmigo, la profe de macramé, o Martel de marketing con el profe Johan, pueden ir resolviendo y pueden ir nutriendo y teniendo muy buenas bases para continuar su proceso de aprendizaje. Bueno, entonces, ¿cuánto creen ustedes que puede llegar a costar este curso? ¿Les parece que está muy completo o que por el contrario les falta? Y miren que en estas clases en vivo nosotros queremos no solamente ser nosotros dos los que nutramos y los que compartamos información, sino que también traemos invitados especiales para que compartan desde su campo de experticia algún tema que nos pueda aportar para poder nutrir y que este curso sea mucho más completo. Bueno, las leo. ¿Cuánto creen, chicas? ¿Cuánto le pueden poner? Bueno, el valor del curso en ese momento está en dólares, entonces pueden hacer ahí como un aproximado. ¿Creen ustedes que está costando, a ver, 30, 50 dólares, 100 dólares, 20 dólares? ¿Cuánto creen ustedes que puede llegar a costar este curso con toda la información que les he compartido en la noche de hoy?
no tengo idea, ni idea, no lo sé. Pueden más o menos calcular, miren toda la información de valor que este curso trae, no solamente lo audiovisual, sino también el material complementario, como PDFs de guías de ejercicios, de inspiración para que ustedes puedan crear, no solamente buscando en redes sociales, sino también en un PDF donde ustedes les comparten un banco de imágenes. Hay mucho material complementario aparte de lo que ya se encuentra dentro del contenido del curso. Bueno, me dicen $30, $60. Bueno, ¿quién da más? Bueno, actualmente, por este espacio y para ustedes, decidimos tener un descuento exclusivo para poder que ustedes puedan ser parte de esta hermosa comunidad que tenemos a nivel internacional. Por eso, este curso, sin el descuento, tiene un costo de $60. Pero para usted, por este espacio, vamos a tener un descuento. Este curso va a quedar en un costo de $30. ¿Listo? Entonces, para los chicos que invitaron a ustedes a participar de este espacio, pueden compartir el enlace para poder, chicas que estén interesadas en tener esa oportunidad de aprender macramé de cero a con toda esta información que les he compartido, que realmente es con muy mínimo algo van a encontrar dentro del curso, puede ser parte y poder conocer mucho más de esta comunidad de macramé. Y les cuento algo, este 21 de septiembre, que es la próxima clase en vivo, vamos a tener una invitada especial en donde nos va a compartir cómo crear unos proyectos más comunes en macramé y cómo darle color a ese proyecto. Entonces ya se imaginarán todo lo que nosotros preparamos para ustedes para que puedan tener y conocer todo en relación al macramé. Bueno, entonces, ya para ir finalizando, espero contar con muchas de ustedes en nuestra próxima clase que va a ser el 21 de septiembre. Estas clases en vivo son una vez cada 15 días al mes. Y la próxima va a ser este 21 de septiembre. Esta clase va a estar súper buena. Una especie de enseñar a hacer uno de los proyectos más comunes en macramé y cómo darle color, es decir, cómo teñir. Nosotros siempre buscamos invitados especiales que nos puedan aportar muchas cosas nuevas a nuestro curso. ¿Para qué? Para que ustedes puedan conocer y tener toda la información en relación al macramé. ¿Listo? Entonces, las que quieran, vayan al grupo de los chicos que las invitaron a este y si tienen alguna duda del proceso de resolverla con ellos. ¿Listo? Ya los chicos las estarán contactando desde los grupos donde las invitaron para poder continuar con el proceso de compra. ¿Listo? ¿Quiénes van a estar en la próxima clase en vivo? A todas ustedes allí en esos espacios, créanme que les va a hacer mucho provecho para que conozcan más acerca de cursos especiales, obviamente, por el momento no lo han sido en clases, ¿no? Ya virtuales, estoy ubicada en bueno, entonces chicos, me preguntan cómo les
ya las quiero en la comunidad y dentro de este curso, créanme que es muy complejo. Hay una línea de aprendizaje donde ustedes van a conocer todos los detalles que realmente se necesitan antes de llegar a tejer un proyecto en macramé. ¿Listo? Sí, es que ya el internet como que está fallando, pero bueno, ya lo importante es que ustedes hayan conocido qué es lo que pueden llegar a aprender y que sean parte también de este curso que es muy, muy bonito para ustedes porque les va a aportar mucha información con respecto al macramé y también cómo aprender a emprender con el macramé. Pueden ir a escribir en el grupo donde ustedes se encuentran, donde les hicieron la invitación para poder hacer el proceso de compra y poder pertenecer a este curso. ¿Listo? A ustedes, chicas, muchísimas gracias por la participación, por la disposición, por querer aprender algo nuevo en el macramé y pues a las nuevas estudiantes les doy la bienvenida y nos vemos dentro de casi 8 días, que es decir, el 21 de septiembre en nuestra clase en vivo. Y me pueden seguir en el Instagram como @macraneando. Allí también doy algunos ciertos y pocos tutoriales, pueden encontrar los proyectos que he realizado, también pueden ver los diversos testimonios que tenemos de nuestros estudiantes con su proceso de aprendizaje. Con el descuento hasta el viernes, con el precio de $30 va hasta el viernes y ya después del viernes ya vuelve a su precio original. Muchísimas gracias a ustedes por la asistencia. Espero que les haya gustado este ratico en donde conocieron algo más del macramé en vez de un proyecto como tal, porque pues muchas veces nosotros nos centramos en algo que es simplemente llegar a tejer directamente, pero no conocemos lo que hay detrás de un tejido y pues hoy lo pudieron conocer un poco más. Chicas, muchísimas gracias a ustedes por haber estado hasta el final y las veo dentro del curso y en nuestra próxima clase en vivo. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en una próxima ocasión.